Escucharás que el presupuesto destinado a sanidad, a educación, a lo militar, a seguridad, a fomentar el empleo o a lo que sea, aumenta de manera significativa. Algo que es cierto, pero que tiene truco. Previamente a la redacción de unos presupuestos generales de un Estado, lo que suelen hacer, es aumentar el denominado techo de gasto. De ahí que se incrementa siempre lo que se va a poder gastar en la administración y en términos brutos, porque repercute en todas las partidas. En el reparto porcentual eso no pasa. Por eso, en los presupuestos que se presentan ahora en España y que se van a presentar en la mayoría de países de Europa o de Hispanoamérica, el incremento de gasto se establece como un avance y no como un desastre monumental. La trampa, pues que todos los países van a calcular unos ingresos que no van a producirse creyendo que la inflación lo va a estimular. La inflación va a detener el crecimiento más pronto que tarde, en concreto, en un trimestre, y de forma genérica. El mundo se para. Mañana analizaremos el último informe del FMI que tiene tela en ese sentido. Pero como te decía, la estafa es calcular esos ingresos y vincularlos a unos gastos gigantescos. El problema es que esos ingresos, que no se producirán de manera directa, establecerán un incremento de los impuestos que no serán suficientes para cuadrar las cuentas públicas. Y de ahí que lo que sí se incrementará será la deuda pública, una deuda que, por cierto, va a suponer un coste que muchos no saben. ¿Sabías que España gastará más en gastar los intereses de la deuda que en todas las prestaciones por desempleo previstas para 2023? ¿Sabías que esa partida es superior a la que se aplica a las infraestructuras o incluso al fomento del empleo, por ejemplo? ¿Sabías que se trata del tercer capítulo en cuanto a volumen? Los intereses, solo por detrás de las pensiones y de todas las transferencias que se efectúan al resto de administraciones públicas en España. ¿Sabías que hablamos de 31.275 millones de euros a pagar este año solo en intereses y que de ahí no hay ni un solo céntimo destinado a la devolución de los 1,47 billones de euros que se deben? Pues quédate, que vamos a hablar de deuda, vamos a hablar del verdadero problema que tiene el sistema y te aseguro que hoy, como siempre, también te interesa. La deuda pública es el conjunto total de las deudas que el Estado mantiene, bien sea con inversores del país o con otros países. El monto de la deuda normalmente suele otorgarse por medio de bonos o títulos de valor y, por supuesto, que un país endeudado se ve en la obligación de comprometerse a pagar por el dinero recibido. Esto incluiría los intereses estipulados y en la fecha que se acuerda por ambas partes y que están involucradas. Se entiende que la deuda pública es la sumatoria de las deudas de todas las administraciones públicas de un país, es decir, todo lo que pertenezca o sea recogido por el Estado en cuestión. Tomemos por ejemplo España. Cuando se habla de la deuda pública de España, este monto total representa la suma de la deuda que tiene el Estado central, la deuda de las administraciones locales y la deuda de las comunidades autónomas del país. Los gobiernos se enfrentan a la cuestión, normalmente, de cómo resolver el problema de gastar más dinero del que pueden acreditar a través de los ingresos fiscales. La forma más fácil que han encontrado, y puesto que, en práctica, los estados para obtener fondos líquidos solo lo pueden hacer emitiendo bonos, pues ahí va, con deuda. Y ahí está el problema. Y es que una deuda pública sin control tiene consecuencias fatales. Se trata de uno de los recursos más empleados en los diversos países del mundo, cuando estos se encuentran en una situación económicamente, por ejemplo, fallida, o comienzan a presentar problemas de liquidez. Pero como estamos en manos de gente que no mira más de 4 años a la vista, que no tienen luces largas, allí hasta donde llega su legislatura, en el mejor de los casos, no hay planteamiento estratégico ni de contingencia con respecto a lo que supone estrechar la capacidad económica de un país. Y es que a más deuda, menos servicios y más impuestos. Es automático. Los presupuestos son la hoja de ruta de un gobierno y representan una foto futura del país. Si la partida de pensiones crece, significa que envejecemos. Si lo hace la del desempleo, es que se prevé más paro. Si lo hacen los intereses de deuda, adelanta que los servicios e inversiones públicas disminuirán. Y es que esta adicción a generar deuda pública a niveles tan elevados provoca estancamiento y disminución del crecimiento económico de manera grave. Hay estudios que lo muestran. Ayer, por ejemplo, nombré uno, en el directo de cada lunes, sobre uno que habían escrito Reinhart y Rogoff en 2010, que concluía que este umbral del estancamiento se encuentra entre un 90 y el 100% respecto al PIB para países desarrollados y en un 60 y 70% de deuda para países en desarrollo. La deuda de España está en el 117 y no es mayor gracias a que el ingreso público extra está viniendo por la inflación. Las teorías económicas
económicas que dominaron el siglo XX y que debían ser el garante de la libertad nos han fallado y han dado un poder inmenso a los gobiernos y a los bancos centrales para que crean que pueden manipular los ciclos económicos como si fueran un juguete, a su antojo. Toda teoría económica presentada después del marxismo asumió que la complejidad del ciclo económico se puede reducir a una sola causa y efecto, pero hasta la fecha ningún intento de manipular el ciclo ha impedido una recesión o crisis financiera tarde o temprano. Y ahora nos enfrentamos a una crisis verdaderamente monumental y los bancos centrales de todo el mundo están atrapados. Su intento de estimular la economía a través de la flexibilización cuantitativa, o sea, meterle pasta al sistema, y la manipulación de tipos ha fracasado estrepitosamente. Ahora lo volvemos a ver. Si no suben tipos, la inflación de oferta se sumará a la que tarde o temprano llega por la demanda. Si suben los tipos, la inflación no caerá más que por aspectos puramente estadísticos que tienen que ver con el efecto escalón y que te he explicado muchas veces, y no tanto pues por una reducción en sí misma de esa inflación o que simplemente se acumula. Sin embargo, subiéndolos a esos tipos se pone el freno de mano a la economía. Como te dije hace más de un año ya en este canal, los bancos centrales están atrapados. Resulta que estas políticas han llevado a muchos a suponer que un gobierno, de la mano de un banco central, pues puede crear dinero libremente sin inflación. Y después de crear trillones de dólares y billones de euros para comprar deuda, se piensan que eso pues no va a tener ningún tipo de efecto. Y han tenido los santos huevos de llamarle a esto teoría monetaria moderna. Los bancos centrales no crean dinero. En realidad lo que hacen es inventarlo a través de una figura llamada inyectar liquidez, que es una trampa al solitario, como te he dicho también alguna vez en este canal. Cuenta que esa liquidez sale de incrementar el balance de un banco central, como haría una empresa pidiendo un crédito. Pero el Banco Central Europeo no puede pedir créditos, lo que hace es comprar reservas. Es decir, compra la deuda de los países. Es terrible, pero esa deuda, que es la que hace que suba la inflación, es la que el Banco Central Europeo, por ejemplo, compra para que se mantenga el ciclo que no saben cómo pararlo, y así están todo el día. Imprimen más masa monetaria y listos. Pero ahora suben tipos a la vez que aumenta el coste de la deuda. Y como sabemos, hay quien considera que la deuda puede ser infinita y que no hay problema con ir tirando de crédito. Es más, si es que suelen mentir, dicen que se han acabado las compras de deuda, cuando en realidad ahora ya no le llaman compra de bonos, sino planes de antifragmentación europea, con lo cual siguen comprando deuda con otro epígrafe, que al fin y al cabo lo que hacen es ir aumentando el monto global de todo el dinero inventado que están poniendo en el sistema. Pero la realidad pesa como el plomo. Los países con más deuda pública son también aquellos en los que menos crece su renta per cápita. La renta per cápita española, por ejemplo, ha sido superada ya por países como Chipre, Malta, Italia, Bélgica, y casi la tiene similar a Chequia y Eslovenia. Y es que los efectos de incrementar la deuda de manera incontrolada puede ser devastador. Un exceso de deuda pública genera el denominado efecto expulsión. El efecto expulsión ocurre cuando el destino del crédito se redirige desde el sector privado hasta el sector público. En esa tesitura, el crecimiento de la deuda pública priva de fondos prestables al sector privado y provoca una menor generación de riqueza. Otro problema es, en realidad, una extensión de la anterior. Resulta que uno de los mejores determinantes para saber el crecimiento futuro de una economía es su tasa de inversión. Es lógico. Los países con menos deuda son también países en los que la inversión es mayor. Al aumentar la deuda, se suele modificar el orden de inversión y resulta que la mayor parte de proyectos públicos estiman precios normalmente que nada tienen que ver con los precios de mercado y suelen ser estimados con supuestos absolutamente irreales para hacer parecer o para hacer que pueda ser una inversión viable. Una inversión pública cuyos criterios suelen ser políticos y no económicos, y lo que al final acaban siendo es un gasto y no una inversión. Otro problema de incrementar la deuda es el que seguro que lo entendemos todos. Una persona o una empresa que de forma reiterada gasta más de lo que ingresa, pues termina quebrando y teniendo que hacer ajustes dramáticos en su nivel de gasto y de vida. Un Estado, como agente económico, tiene exactamente el mismo problema. Si el gasto excede sistemáticamente al ingreso, pues va a terminar quebrando. No hay otra. Existe un punto de acumulación de deuda pública que lo hace impagable. El Fondo Monetario Internacional coloca como punto crítico que un país acumule deuda pública por encima de 2,2 veces sus ingresos fiscales. Los criterios de convergencia de la eurozona obligaban, porque ya nadie lo cumple, a mantener la deuda pública por debajo del 60% del PIB, 60, y que el déficit público anual esté por debajo del 3 del PIB. O sea que tela, no cumplimos nada pero ni de cerca. La gran diferencia entre una quiebra del sector público y de un agente privado es que el segundo puede ser sometido a una especie de proceso de venta de sus bienes para pagar sus deudas.
supongamos. El Estado, por su parte, pues puede ser sometido a un proceso similar por parte de otros estados, pero, por desgracia, no por parte de sus ciudadanos. Para evitarlo, los estados suelen incrementar impuestos y reducir servicios, y así, pues más o menos lo sobrevuelan. Lo hacen lentamente, es la teoría de la rana y el cazo hirviendo. Pero hay algo que puede ser terrible. Existe una vinculación entre inflación y acumulación de deuda que se ha estudiado muy recientemente. Es algo de teoría económica moderna. Como estamos en un sistema basado en grandes bancos centrales manejando la política monetaria, la inflación por la compra de bonos de estos mismos bancos pervierte el propio sistema. El que presta compra el crédito incrementando la inflación. Cuando decide revertirlo, sube los tipos de los créditos que compraba y vendía a la vez. Parece genial, ¿no? Pues no. La historia reciente nos dice que aquellos países que se encuentran en un episodio de impago de deuda pública, al final muestran una inflación mucho más alta, incluso más del triple, que los países que sí honran sus compromisos. Igual estás pensando que algo se debe poder hacer. ¿Cómo se puede reducir la deuda? ¿Y cómo se puede permitir que los estados no tengan que subir impuestos y reducir servicios? Pues no sé. Pero yo eliminaría impuestos y ya está, y si eso ya me pagaría los servicios, pero bueno, eso es otra historia. Algo de deuda puede ser razonable. Vamos a ver, es como mantener una póliza de crédito en una empresa. Es un modelo de inversión, permite gestionar. La deuda pública puede tener efectos positivos si los préstamos se utilizan para financiar inversiones públicas, por ejemplo, en infraestructura. Ya verás el suceso. Estos gastos aumentan el potencial de crecimiento de una economía a mediano plazo, gracias a esas infraestructuras. Idealmente, esto significaría que el Estado puede volver a reducir su déficit mediante el aumento de los ingresos fiscales. Incluso en situaciones económicas excepcionales, los préstamos pueden tener sentido para compensar una caída de la demanda por parte de empresas y consumidores. No pasaría nada, pero, por ejemplo, si un país no recibe suficiente dinero por el pago de impuestos, no cuenta con el dinero suficiente para invertir en infraestructura, pues al final no puede construir carreteras, no puede hacer lo que tiene que hacer y entonces puede recurrir al endeudamiento. Si la construcción cuesta 100.000 euros, puede emitir un total de 100 letras del Tesoro que corresponden a 1.000 euros cada una, las cuales venderá a una serie de inversores con la promesa de pagarles dentro de un año con un 5% de intereses, lo cual querría decir que a este país le cuesta o tiene una deuda pública de 105.000 euros vinculados a esa infraestructura. Pero ahí aparece el problema también. El endeudamiento mal estructurado con un aumento de los intereses y las obligaciones de pago pues restringen el margen financiero y presupuestario de un Estado. Por otro lado, el aumento del endeudamiento público suele conllevar siempre un riesgo de desplazar los préstamos privados y las inversiones en el propio mercado, con las correspondientes consecuencias negativas para el crecimiento económico, que se reduce. Además, el riesgo de una crisis bancaria pues también aumenta con una deuda pública extremadamente alta. Además, la pérdida de confianza en el Estado y las pérdidas por parte de los ciudadanos no hacen más que empeorarlo todo. España es uno de los países con la mayor cantidad de deuda pública dentro de Europa y eso, al fin y al cabo, nos debilita en un entorno de subida de tipos, es decir, de refinanciar la deuda, pues recuerda que nunca se paga esa deuda, sino que se abonan los intereses y eso irá creciendo. Si crece, como te he dicho, se reducen las opciones de que la administración ofrezca servicios públicos cada vez mejores, pero lo que es imposible es que estimule la economía productiva y el cambio de modelo de crecimiento. No van a ser suficientes los fondos europeos, eso ya lo sabemos hace tiempo. Nos queda lo que podamos hacer nosotros mismos por nuestra cuenta. Esto va de ti, no de ellos. Europa se configuró en una época que no existía internet, ni teléfonos móviles, ni redes sociales. Europa es una especie de entelequia que se pensó para enfrentarse a un mundo que poco a poco va emergiendo. No se trata de rescatar países, que también, ni de reestructurar deudas, que podría ser, sino de cómo un continente viejo y lento, sobredimensionado y repleto de normas y estructuras, se adapta a un nuevo mundo, como hacen Singapur, Canadá, incluso algunos países europeos como Eslovenia, Estonia, Irlanda. Miremos con objetividad. ¿Quiénes son los responsables de Europa? ¿A qué se dedican? ¿Cómo estructuran la sociedad del futuro? Apenas saben nada ni se dejan asesorar. Todo parece que está en manos de unos bancos salvando las cuentas de resultados con ecuaciones que no se aguantan ya por ningún sitio, de deudas soberanas que aparecieron de la noche a la mañana y de un enorme y gigantesco sofá social que acomoda a la gran
mayoría de europeos. Europa debería ser otra cosa, debería ser cuna de un nuevo modelo económico que diera espacio a un futuro que se acerca a toda velocidad. Metafóricamente, la imagen es descriptiva. Mira, Europa corre al trote por una vía paralela por la que se acerca un tren de alta velocidad. En menos de un minuto, ese tren pasará de largo y nosotros seguiremos corriendo al trote pensando que el vientecillo tibio que ha quedado tras el adelantamiento pues no es más que una brisa veraniega. Nada grave, diremos. Bueno, y para terminar, buenas noticias. Hace tiempo que sé que las televisiones tienen una orden no escrita, o sí, no lo sé, de no convocar a referentes, como dicen ellos, de YouTube. Algo que tiene que ver con el llamado apagón televisivo. Casi un 26% de los españoles ya no ve la televisión tradicional. Un 26%. Ni un minuto. Cae el número de consumidores de televisión lineal en España, por ejemplo. Menos del 42% admite que ya no ven ese formato a diario. Y sigue creciendo, lo saben, y ya no hablan de espectadores brutos, solo lo hacen de share y porcentajes. Porque si hablasen de espectadores brutos, se darían cuenta que no los ve ni la mitad de la gente que los veía hace una década. Por ejemplo, hay programas de actualidad, política, que dicen ser líderes en su franja, que no llegan ni a la mitad de los espectadores que acumula un solo canal de YouTube tratando el mismo tema y el mismo día en directo. Y si sumas varios canales que traten ese tema, te sale que ni Dios los ve a ellos. Por eso, que sigan. Pero el futuro no es una ráfaga, es algo muy serio. Mientras pensamos en cómo dar de comer a millones de personas que se van quedando sin trabajo, mientras los gobiernos piensan desordenadamente cómo enfrentarse a las encuestas, el empleo va desapareciendo en los términos que lo conocíamos. El contrato social que llamamos trabajo va a cambiar para siempre, es cuestión de tiempo. Y en Europa, y en la tele, de siempre, seguirán pensando que nada cambia. Como digo muchas veces, cuando todo cambia, el que cambia no va a ganar necesariamente, pero el que no cambia perderá seguro. Cambiemos un poco, cambiemos y sigamos.